Ya esta sesión, jóvenes, vamos a empezar entonces hoy ya tratando los datos de lo que es el diseño de insertar un gráfico dinámico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los datos, como ustedes están viendo, y aquí tenemos ya el gráfico que vamos a desarrollar, pero ustedes saben que siempre tenemos nuestro documento, entonces aquí está el documento. Ya esta semana, sesión 6, vamos a tratar lo que es crear el gráfico dinámico, manipular un gráfico dinámico y el resumen final, para culminar la sesión 5 que ya habíamos hecho, lo que era tablas dinámicas. Aquí, jóvenes, ya nosotros vamos a tratar de cómo realizar el gráfico, si ustedes están viendo aquí en el documento, y luego aquí también cómo nosotros vamos a insertarlo, ¿no? Aquí vamos a ir avanzando el filtro de los informes y al final vamos a tener la gráfica. Para ello yo les había enviado ya los datos, entonces ¿qué es lo que hacen siempre ustedes? Esto es de la sesión 6, va a estar igual, acá tienen el gráfico que tienen que desarrollar, aquí simplemente lo que van a hacer es copiar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es copiar los datos a nuestro Excel que nosotros ya tenemos. Entonces vamos a copiar los datos al Excel que nosotros ya venimos trabajando, ¿no? Control C para copiar y luego nos ubicamos en el documento. La sesión 5 ya hemos desarrollado, entonces sesión 6, así tal como lo ven aquí en la hoja, sesión 6, copio los datos, control V, y voy encajando, ¿no? En caso de necesitar encajar cada uno, se encaja cada uno en su respectiva celda. Una vez que ustedes ya tienen los datos, no solamente pueden tratar este tipo de datos, sino también pueden trabajar con otros datos que ustedes tengan, ¿no? Para poder insertar los gráficos. Como también se venía estudiando, ustedes pueden insertarlo dentro de la misma hoja de cálculo o pueden insertarlo en una hoja de cálculo nueva. Entonces ustedes aquí se dan cuenta que yo, por ejemplo, estoy insertando. Igual, la tabla también lo pueden insertar de la misma forma, dentro de la hoja de cálculo o en una nueva hoja de cálculo. En caso del anterior, nosotros ya hemos realizado en una hoja nueva, y en este caso lo vamos a hacer, pero dentro de la misma hoja. Entonces aquí vamos viendo los datos, ya seleccionamos todos los datos que nosotros tenemos y nos vamos a la pestaña, ¿no? Entonces aquí tenemos el insertar. Anteriormente ustedes saben que para insertar una tabla decíamos tabla dinámica, ¿no? Entonces aquí nosotros escogíamos. En este caso vamos a escoger gráfico dinámico, ¿no? Está aquí. En el caso del Windows 2010, ustedes lo van a encontrar debajo de aquí nada más, ¿no? Ahí va a decir tabla y va a decir también gráfico. En este caso lo tenemos aquí, como están observando, aquí gráfico dinámico y el otro gráfico dinámico y tabla dinámica. En este caso solamente escogemos el primero. Ya en el Windows 10 no van a encontrar estos dos pestañas. En el caso del Windows 10 van a utilizar solamente tabla y ahí va a estar el gráfico dinámico. En este caso tenemos dos y escogemos el primero. Una vez que ustedes escogen el primero, nos dice crear gráfico dinámico. Siempre verificamos bien, dice ahí, crear gráfico dinámico. Y luego nos dice seleccione los datos que desea analizar, ¿no? Nosotros, en caso que no hayamos seleccionado los datos, volvemos a seleccionar, pero en este caso, por ejemplo, se están dando cuenta que ya me está seleccionando el rango de la tabla que yo tengo aquí. Por ejemplo, desde la sesión, acá dice sesión 6, que es la hoja que se llama así, y desde la A1 me dice, porque está aquí, A1, miren, A1
y me está diciendo hasta la G9, G columna 9 fila, entonces hasta ahí, todo eso es mi rango. Ahora me dice, puedes utilizar también una hoja externa, jóvenes, para poder conectar los datos. Es cuando nosotros tenemos bastante datos para trabajar. En este caso estamos trabajando con pocos datos, ¿no? Entonces aquí elige donde quieras colocar el gráfico dinámico. En caso de la tabla dinámica la habíamos hecho en nueva hoja de cálculo existente. En este caso vamos a hacer la otra opción, ¿no? Hoja de cálculo existente y ubicamos. Ahora nos dice dónde está la ubicación. Lo que hacen ustedes simplemente es hacer clic en el espacio en blanco que tenemos aquí y se va a seleccionar dónde está la ubicación, sesión 6 F12. Ahora de repente ustedes quieren colocarlo un poco abajo, también igual lo colocan. En caso de los gráficos dinámicos, siempre va cambiando, ¿no? Siempre va cambiando a la hora que ustedes, por ejemplo, copien y peguen a otro sitio, cambia. Entonces no hay problema con el caso de lo que es crear los gráficos dinámicos. Vamos viendo lo que es un poco aquí, ¿no? Este es en el caso del Windows 10, si se dan cuenta aquí tienen, ¿no? Tenemos el campo de eje de categorías en la que la tabla dinámica era etiquetas de fila, en campos leyenda en las series. Entonces ahora en el caso del gráfico, miren, este caso va a cambiar, ¿no? Hay una pequeña variación de las nomenclaturas a la hora de ver o de mirarlo, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se llamaban categorías en la tabla dinámica. En este caso ya se van a llamar campos de eje y campos de leyenda. Y anteriormente en la tabla dinámica se llamaba serie, ¿no? Eso es lo que va cambiando. Por ejemplo, en las tablas dinámicas, las etiquetas de fila, que eran los campos de categorías, y los campos de leyenda, que eran las columnas. En este caso ya va cambiando y va a ser las series, ¿no? Entonces aquí, conforme vamos avanzando y vamos mostrando, una vez que ustedes arrastren las variables correspondientes, ya se va a generar la tabla dinámica como lo estamos haciendo, ¿no? Entonces miren, seguimos aquí, ya que ya he copiado, elegí y hago clic en aceptar. Y ya se ha generado mi tabla y mi gráfico. En este caso estoy trabajando lo que es el gráfico dinámico, ¿no? Entonces dice, para crear un gráfico vas a tener que elegir los campos del gráfico dinámico. Acá, en este caso está saliendo leyenda, como decíamos anteriormente, se llamaba serie, y ejes de categorías, que anteriormente se llamaban ejes ahora y anteriormente categorías, ¿no? Entonces por eso nos pone entre paréntesis que en caso de la tabla dinámica esto cambia, ¿no? Entonces va cambiando. Ahora, nos dice que debemos continuar y qué es lo que tenemos que realizar ahí. Miren, primero hemos hecho por aquí un ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos realizar lo que es código, nombres y categorías. Entonces nosotros hacemos esto. Ya saben, seleccionamos códigos, nombres, categorías. Cada vez que yo voy eligiendo aquí y también va cambiando mi tabla dinámica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a tener algunos tipos de diseños del gráfico que yo tenga aquí. Acá pueden ustedes hacer el cambio de colores y cambiar también el tipo de gráfico y aceptar. Pero en este caso solamente estamos colocando aquí. Yo quiero en las leyendas, quiero ir cambiando, ¿no? Entonces yo puedo cambiar también en los filtros y también trabajarlo en los ejes. No necesariamente van a ustedes trabajarlo en el mismo lugar, ¿no? Entonces aquí, miren, categoría, código y cuenta de nombres. Entonces ustedes lo que hacen es seleccionar categorías, código y cuenta de nombres, nos dice, ¿no? Entonces y así, de esa forma va tomando ya y ustedes pueden ampliar ya tomando el diseño que nosotros queramos. Depende del enunciado que nos digan también, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre decíamos que debe salir en nuestro gráfico.
Ustedes pueden cambiar el gráfico el momento que ustedes deseen, depende de que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí puedo cambiar a este y aceptar, ¿no? Entonces de esa manera ya está ustedes trabajando. Ahora, el otro que les había enviado, por ejemplo, para que trabajen ustedes el gráfico es esto, ¿verdad? Entonces nos dice el área y la suma neta. Entonces solamente voy a elegir área y suma, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a elegir área y suma y estaría completando. Entonces me voy por el área, ya no categoría, ni nombre, ni código, y la sumatoria, ¿no? Algo simple. Pueden trabajarlo así o como está ahí el área que vaya en la leyenda y la sumatoria aquí. Entonces de esa manera me está quedando. Depende de lo que yo había elegido. Y esto nada más sería, y eso yo le he movido aquí, no porque la tabla está dentro y yo le he colocado encima, ¿no? Nada más. Esto yo lo puedo cambiar a donde yo desee y también lo puedo realizar de acuerdo a lo que me estén pidiendo. No, miren, en caso de los gráficos estadísticos es más rápido de hacerlo con una tabla dinámica, ¿no? Y luego puedo generar qué es lo que me están pidiendo. En este caso, bueno, estamos pidiendo la sumatoria, es decir, el sueldo neto que ganan por área, ¿no? Por ejemplo, en caso de color verde, que es contabilidad, están ganando menos que los de marketing y sistemas está en primero, que llega hasta los 7.000, ¿no? De ganancias me puede decir en caso de sumatorias, pero acá yo puedo hacer solamente también cambiar el valor, ¿se acuerdan? Y yo puedo colocarlo configuración de valor que no sea una sumatoria sino una cuenta y acepto, ¿no? Entonces ahí me va a contar de cuánto. Entonces de esa manera miren, de cero igual, ¿no? En este caso contabilidad queda abajo y marketing están idénticos, o simplemente colocar en ejes, ¿no? Entonces ahí va cambiando también. Y aquí yo puedo darle otro tipo y cambiar. Y si no, también en sumatoria, o simplemente también cambiar la configuración del y promediarlo. Entonces en caso de ahí me da dando un promedio de cuánto ganan por área, ¿no? Entonces ahí ustedes ya es un poco, depende del enunciado que ustedes tengan en la estadística, conforme lo van realizando, ¿no? Pueden ponerlo promedio, suma, que yo le he puesto como ejemplo, pero cada vez que ustedes tengan un enunciado para poder hacer el tipo de gráfico, ya ustedes lo pueden ir realizando. Depende cómo van a ir yendo, por ejemplo, haciendo en sus estadísticas, también les puede servir esto, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, ya hemos insertado el gráfico y estamos cumpliendo con nuestra sesión 6, ¿no? Manipulación del gráfico mayormente es cuando ustedes van a ir agregando, ¿no? Los campos, en este caso, y los ejes, ¿no? Van cambiando. Y así ustedes vamos ya terminando. En este caso también les quería hablar, ya es un resumen de las dos sesiones, ¿no?, que nosotros hemos tenido. En caso de las tablas dinámicas, mayormente jóvenes, es una herramienta muy potente para resumir y analizar grandes volúmenes de información. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. Y luego ya vendría, jóvenes, sus preguntas para poder ayudarles con esta sesión, o si no ya estaríamos viéndonos en la próxima sesión. De todas maneras lo vamos a volver a realizar en estos momentos para que ustedes vuelvan a practicarlo. Ya, entonces aquí vamos a volver, por ejemplo, aquí está como imagen y ustedes ya lo desarrollarán tal como tenemos aquí, ¿no? Depende de ustedes cómo lo puedan también cambiarlo, pueden cambiar sus colores, depende de lo que quieran. También cambiar su tipo de gráfico, circular, si desean, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos cambiar a circular, ¿no? Entonces aquí seguimos cambiando, ustedes quieren así, también pueden cambiar. O dejarlo tal como estaba, ¿no? Nosotros tenemos en columnas y lo vamos dejando ahí, ¿no? Entonces de esa manera ustedes ya lo pueden ir trabajando.